Muy buen día. Es un placer poder compartir con ustedes en esta conferencia de EUCIN los impactos de la pandemia en América Latina y cómo se perfila la recuperación y, lo más importante, cuál es el rol de las políticas públicas para poder consolidar esta recuperación en la región. Debo advertir que el foco de la presentación está concentrado en entender las dinámicas económicas y no tanto el tema de la gestión de salud, pero entendiendo que lograr el control de la salud pública es el pilar fundamental para hablar de una recuperación sostenida en el largo plazo. Habiendo dicho esto, es bueno tener en cuenta cuál ha sido el impacto de la crisis en términos tanto internacionales como en términos locales. Al respecto, lo que nosotros vemos a nivel global es una crisis de una gran magnitud. Hemos visto a nivel mundial una caída del producto en el año 2020 superior al 4%. Si bien es cierto, para el 2021 se espera una recuperación importante, también hay que decir que esto no es simétrico en todas las regiones. Las economías avanzadas han sufrido relativamente más esta crisis, con una caída cercana al 6% en el 2020, mientras que las economías emergentes han tenido un mejor desempeño relativo. Dentro de las economías emergentes hay que resaltar que América Latina, como veremos más adelante, ha sido la región más golpeada en el mundo, frente a China, por ejemplo, que tiene un ligero crecimiento en el 2020 y un proceso de recuperación sostenido a partir de este año. La contracción en la actividad económica mundial tuvo importantes efectos en variables que afectan a los países latinoamericanos. En el gráfico podemos ver cómo los flujos de comercio en el año 2020 se contraen de manera significativa, no solamente en valores, no solamente caída de precios, sino fundamentalmente en volúmenes, cosa que no había ocurrido en el pasado. En el pasado podemos ver cómo la última recesión internacional que golpea a América Latina del 2015 tiene efectos sobre precios y no tanto sobre volúmenes. En el lado derecho podemos observar los principales precios de las materias primas que afectan a nuestros países latinoamericanos. Hemos visto una recuperación importante prácticamente en todas las categorías, salvo petróleo e hidrocarburos. Ahí todavía vemos un rezago importante. Y esto va marcando un poco las tendencias que observamos en nuestros países, que son tendencias de recuperación diferente, porque partimos de bases y de características diferentes en nuestros países. A nivel global, el shock externo ha tenido impacto, como comentábamos, en el comercio y precios de commodities, ha tenido impacto en turismo y remesas y en flujos de capitales. En todos estos factores vemos grandes diferencias entre nuestros países latinoamericanos. Tenemos países con fuerte dependencia del turismo que han sufrido relativamente más. Hay otros países centroamericanos con un fuerte componente de remesas dentro de su estructura económica que también se han visto afectados. Y respecto a los flujos de capitales, también vemos diferencias. Tenemos países con situaciones fiscales sólidas, países con grado de inversión, que lograron acceso a mercados internacionales de capital rápidamente, mientras que países con situaciones fiscales más complicadas, que no tienen grados de inversión,
han tenido problemas para financiar sus desequilibrios fiscales en este año. A nivel doméstico, lo que hemos observado es un esfuerzo de contención importante por parte de los países que ha tenido un impacto significativo sobre actividad económica. Recordemos el flujo circular de la renta para poder explicar la magnitud del impacto por este esfuerzo de contención interna. En el flujo circular de la renta nosotros tenemos por un lado a las familias que constituyen la demanda y por otro lado tenemos a las empresas que son las que producen los bienes y servicios que van a demandar las familias al final del día. Este círculo, tanto real como monetario, se ha visto cortado por las medidas de contención. Hemos obligado a las familias a permanecer en casas, hemos reducido la movilidad de manera significativa y evidentemente no han podido ir a trabajar en la mayoría de actividades, salvo las actividades consideradas básicas por los gobiernos en un primer momento, y esto ha tenido impacto en producción y en demanda. De aquí en adelante, la dinámica que se pueda generar va a depender un poco de la rapidez en la cual se logren restablecer las actividades económicas, si es que tenemos un número importante de empresas que quiebran, que no pueden sostener su actividad, porque las deudas o porque las restricciones que les impuso esta contención los obligan a cerrar su actividad. Lo que vamos a ver es un proceso complejo de mayor desempleo, menor demanda por lo tanto, y menor capacidad de recuperación económica. Por eso en este esquema del flujo circular es fundamental entender la necesidad de que el gobierno apoye, por un lado con política monetaria, para que la cadena de pagos y el círculo de crédito no se rompa en la economía, y por otro lado, medidas de apoyo a los hogares que temporalmente se han quedado sin ingresos a través de transferencias y subsidios para mantener un mínimo de demanda. Eso ha sido el conjunto de medidas a nivel monetario y fiscal que se han aplicado en los países con mayor o menor grado en función de las posibilidades de cada uno de los países. Pero de todas maneras el impacto económico ha sido muy importante en América Latina. Frente a una caída global superior al 4% de caída en el PBI global, en América Latina estimamos una caída para este año, para el año 2020, en torno al 8%. En junio-julio las expectativas eran más negativas. Se esperaba una caída superior al 9% de la producción en América Latina para el 2020. Las condiciones mejoraron en el segundo semestre. Vimos, por ejemplo, la recuperación de varios precios de materias primas, facilidades para acceder a mercados de capitales, que dieron una mejor perspectiva hacia fin de año. Pero de todas maneras estamos hablando en América Latina de la crisis económica más importante en los 200 años de vida republicana que tenemos en promedio en nuestra región. Y esto ha tenido un impacto muy importante sobre aumento de pobreza y de desigualdad en nuestra región. Y acá existe una interacción importante en términos de políticas públicas, porque no hay que olvidar que la definición de políticas públicas parte de una decisión política. Y la situación de recesión, desempleo, aumento de desigualdad y de pobreza configura escenarios políticos complejos en nuestros países que nos llevan a decisiones que no necesariamente pueden ser las mejores decisiones. También es cierto que abre una oportunidad importante para revisar ciertas estructuras económicas, políticas y sociales y poder hacer reformas estructurales
importantes para el crecimiento y el bienestar de la población en el largo plazo. Pero como en toda posibilidad de cambio, hay oportunidades, pero también hay riesgos que hay que tener en cuenta. Cuando comparamos el impacto de la contención que se ha realizado en los distintos países, lo que podemos ver utilizando los datos de movilidad de Google, en el lado izquierdo es la comparación de las distintas regiones y en el gráfico de la derecha de los distintos países en América Latina. Y lo primero que resalta del lado izquierdo es que América Latina ha sido la región con una mayor contención de la movilidad de la gente. Es decir, la gente no ha ido a centros de consumo, no ha ido a centros de trabajo, por lo tanto no ha producido, no ha demandado. Y el proceso de recuperación en la región también ha sido el más lento. Por eso es que casi la caída del producto en América Latina durante el 2020 ha sido prácticamente el doble de lo que cayó el producto en el resto en la economía global en su conjunto. Y hacia el lado derecho lo que podemos ver en el gráfico son los distintos países de América Latina, y ahí vemos, por ejemplo, que la economía peruana es una de las economías donde también el esfuerzo de contención fue mayor y por lo tanto la caída en la movilidad de los agentes económicos ha sido de los mayores en la región y con un proceso de recuperación bastante más lento que en el resto de los países. La recuperación post-pandemia va a depender fundamentalmente de la confianza que tengan los agentes económicos, tanto consumidores como empresas. Y no está claro que en un ambiente político de alta incertidumbre estas expectativas se puedan recuperar de una manera muy rápida. También hay que resaltar que queda poco espacio fiscal en nuestros países. En promedio hemos visto un incremento de 10 puntos del producto en necesidades de financiamiento, fuertes déficits fiscales, y de cara al 2021 y 2022 queda poco espacio fiscal en la mayoría de nuestros países. Esto evidentemente va a impedir que desde el lado del gasto público se pueda empujar la actividad económica para acelerar la recuperación. Y acá, repito, hay grandes diferencias entre los países latinoamericanos. Y finalmente también hay que resaltar que podemos tener una menor inversión pública y privada que puede afectar la recuperación de largo plazo en la actividad económica. Es complejo poder anticipar cuánto se va a demorar la recuperación. Los estimados que tenemos actualmente es que el nivel de PIB per cápita que mantuvimos en el 2015 recién lo vamos a recuperar en el 2025. Y los niveles que tuvimos de PBI per cápita antes de la crisis lo vamos a recuperar recién en el 2023. Entonces, estamos hablando de un proceso de recuperación bastante lento que podría acelerarse si es que las condiciones de implementación de políticas públicas son óptimas, o que podrían demorarse si es que estas decisiones de política no son las mejores e incluso aumenta la incertidumbre del gasto en el gasto privado. La agenda de políticas públicas tiene que estar muy bien enfocada no solo para la recuperación, sino para poner bases de un sólido crecimiento de largo plazo y, lo más importante, que tenga impacto en el bienestar de la gente. Existen 5 segmentos o pilares en los que debería fundamentarse la agenda de políticas públicas. Primero, el tema fiscal. Hay que replantear reglas fiscales y revisar, repito, en función de las condiciones internas de cada país, cuál es el tratamiento tributario óptimo que se debería tener para la recuperación.
Segundo pilar, tiene que enfocarse de una manera más decidida y clara las políticas transversales para impulsar la productividad de nuestras economías. América Latina tiene una brecha de productividad con el resto del mundo que lleva más de 70 años de estancamiento. Y hay que reformular esto en términos de verificar, por ejemplo, cuál es el acceso a crédito de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, cómo podemos mejorar la regulación laboral, cómo podemos realmente tener una agenda de integración regional. América Latina es una región con poco comercio intrarregional, es escasamente, después de la pandemia, superior al 10%, frente a Europa o Asia, que tienen niveles de comercio intrarregional, en el caso de Europa superior al 60% y en el caso de Asia cercano al 50%. Y este es un componente clave para mejorar la productividad en nuestra región. Requerimos políticas sectoriales claras y concretas para, en el caso de turismo, resolver un problema concreto, porque este es un sector muy golpeado directamente y con posibilidades de recuperación bastante más lentas que otros sectores de nuestra economía. Pero también ver los temas de agricultura y productividad. Hay un gran espacio para mejorar la productividad laboral en el sector agrícola a través de tecnificación de riego, digitalización de toda la cadena agrícola. Y ahí se están haciendo esfuerzos concretos en algunos países, pero tendríamos que ser más ambiciosos en esto. Y evidentemente todo el tema de conocimiento en la industria y digitalización de cadenas de valor en nuestras actividades sectoriales. Otro pilar fundamental es el de la inclusión social. La pandemia lo que ha hecho es reflejar las brechas que existen y agrandar las desigualdades que tenemos en nuestros países. Entonces requerimos mejorar los sistemas de protección social en nuestros países. La brecha educativa es clave, no solo en términos de mejorar las competencias y habilidades para una sociedad industrial, sino fundamentalmente para una sociedad digital. Y este es el momento en el cual se nos abre una oportunidad muy grande para avanzar en un proceso de dar competencias digitales a nuestros jóvenes. Reflexión importante es que la transformación digital, que había avanzado en los países desarrollados de una manera importante y no así en América Latina, ahora se ha acelerado. Y entonces la necesidad de tener competencias para abordar los desafíos de la economía digital ahora es mucho más urgente en América Latina que antes de la pandemia. Evidentemente el tema de inclusión financiera, desarrollo urbano, mejora de los sistemas de salud son temas claves en una agenda de inclusión social, pero enfocándose en los resultados concretos y en la mejora del bienestar del ciudadano y no enfocándose en los insumos intermedios en estas cadenas de producción de los servicios públicos. Y finalmente el tema de capacidades estatales. Nosotros tenemos un gran déficit de capacidad de gestión pública en los países latinoamericanos. Y lo hemos podido ver en medio de la pandemia. La eficiencia en la gestión de la salud pública en los países latinoamericanos ha sido muy diversa. Tenemos casos muy exitosos y tenemos casos también muy defectuosos, donde el impacto de la pandemia ha sido bastante más alto en determinados países por una mala gestión pública. Pero esto es solo un ejemplo. Tenemos que mejorar la gestión pública en temas de avanzar en digitalización, en temas de utilizar datos e inteligencia artificial para ofrecerle a los ciudadanos un mejor servicio, y evidentemente avanzar en los temas de infraestructura, asociaciones público-privadas, donde hay una gran brecha en nuestra región. Compartir con ustedes algunas reflexiones finales de lo que hemos venido comentando, ¿no? Gran diversidad en América Latina,
tanto por la situación inicial, por la gestión del tema sanitario en nuestros países, como por las políticas implementadas para hacerle frente al impacto de la crisis y lo que se tiene para la recuperación. Una gran diversidad en nuestros países latinoamericanos. Preocupa mucho las consecuencias de largo plazo. Como comentábamos, si es que no existe una definición clara de una agenda propositiva que apunte a mejorar el crecimiento y el bienestar, lo que vamos a tener es no solamente un proceso bastante más largo en la recuperación, sino también una caída en el crecimiento de largo plazo de nuestros países. Los países no solamente tienen que preocuparse por el financiamiento, es un tema esencial, sino también cómo van a enfrentar los retos del diseño de políticas hacia futuro. En particular, el tema de reglas fiscales, por ejemplo, que es algo que mencionábamos en la agenda. Las reglas fiscales que se aplican en la mayoría de nuestros países han servido para estabilidad macro, que ahora estamos viendo que es bastante útil porque ha permitido a los países utilizar capacidad fiscal y monetaria para apoyar al país en una gran recesión. Pero estas reglas fiscales no han sido eficientes en mejorar la asignación de recursos. Entonces hay que replantearse bien el tema de reglas fiscales, como los otros temas que hemos comentado a lo largo de la conferencia. Hay que analizar claramente cuáles son las perspectivas de crecimiento de los países, replantearnos de una manera seria temas de integración regional, temas de digitalización de nuestros estados, nuestras empresas y evidentemente ver cómo cerramos la brecha digital y sobre todo ver cómo podemos generar consensos políticos en nuestros países para avanzar de una manera sostenida, de una manera clara hacia políticas de largo plazo. Si algo tenemos de diferencia con países asiáticos, es la visión de largo plazo que tienen estos países asiáticos respecto a sus políticas, mientras que en América Latina la visión de nuestras políticas es una visión más de corto plazo, con cambios, retrocesos, avances en determinados sectores. Aquí entonces lo que se necesita, y es una magnífica oportunidad esta crisis, es generar estos consensos de largo plazo para mantener estas políticas y permitir entonces un crecimiento sostenido en nuestros países. Termino la conferencia resaltando la necesidad de la capacitación y de ahí los buenos deseos a EUSIM para que continúe con este esfuerzo de capacitación para tener buenos funcionarios públicos que puedan realizar una gestión eficiente. Esa va a ser la clave al final del día para lograr una mayor recuperación y crecimiento a largo plazo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.